No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG, Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Buenas tardes, estamos en el programa Laudatista, episodio número 35, junto a quienes co-conducen este programa, mis compañeros, Ximena Ratón y Facundo Lugo. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a Con toda calor. la audiencia, sí, la verdad que sí. Bueno, hoy tenemos un programa cargadísimo de información, así que rápidamente vamos a los bifes. Un Boeing de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estuvo en Ushuaia, llevó a 7 senadores norteamericanos que visitaron el Parque Nacional de Tierra del Fuego, cenaron en Ushuaia, visitaron algunos lugares estratégicos. Esta información la confirman desde el gobierno provincial, con el cual estos funcionarios norteamericanos no tuvieron contacto, pero confirman que efectivamente estuvieron. También lo confirma la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Y esto se da a días de la intervención del puerto de Ushuaia, el estratégico puerto de Ushuaia, que tiene acceso al paso bioceánico, acceso a la Antártida y a nuestras queridas y usurpadas Islas Malvinas, con la excusa de que hay un mal manejo, desvío de fondos, episodios de corrupción, falta de trabajo y mantenimiento, irregularidades en contrataciones. Bueno, lo que se dice del lado del gobierno provincial es otra versión completamente diferente, y es que acá hay una especie de devolución de favores a las relaciones más que carnales que tiene Milei con el gobierno de Donald Trump, y de alguna manera hay un deseo del Comando Sur que se manifestó cuando Laura Richardson estuvo allí, creo que el año pasado o el año anterior, pero hace algunos meses, que es justamente el control de esa zona estratégica de la Argentina, para armar una especie de base de operaciones de Estados Unidos de América.
no sé si ya estamos en contacto, pero nuestra intención es hoy dialogar con el secretario de Malvinas del gobierno de Tierra del Fuego, que estuvo haciendo algunos comentarios. Andrés Dachari se llama, no sé si ya... Bueno, que básicamente lo que se está planteando desde los sectores de la oposición y de los sectores del gobierno provincial es que son todas pamplinas lo que está diciendo el gobierno como argumento para intervenir en el puerto, que hay una entrega de la soberanía estratégica, una entrega encubierta al Comando Sur, con el objetivo de armar una base naval integrada, que es un viejo objetivo que tiene Estados Unidos en la región, que forma parte del alineamiento servil geopolítico que ha resuelto Milei, y además es un avasallamiento directo, digamos, a la soberanía de la provincia, a la soberanía del gobierno de Tierra del Fuego. Bueno, vamos a preguntarle entonces al secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, el compañero Andrés de Dachari. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí Las Batistas, el programa de la Alameda, por Radiográfica. Ay, no se escucha. No te escuchamos, a ver si... ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ahí está. Bien, bien, bien. Bueno, para poner en autos a los oyentes, primero, ¿qué es el puerto de Ushuaia? O sea, ¿qué función cumple? ¿Por qué es tan importante para Tierra del Fuego y para el país? Digo, primero para poner en contexto didáctico. Perfecto. El puerto de Ushuaia es un puerto multipropósito que está en el centro prácticamente de la ciudad. Cuando hablo de un puerto multipropósito significa que atiende a programas logísticos antárticos, es decir, aquellos países que tienen actividad en el continente blanco, que atiende buques de container, los buques logísticos, buques pesqueros, y también esencialmente, y lo que es el corazón económico hoy de la actividad, los buques de cruceros. Este año esperamos, desde lo que ha sido noviembre del año pasado hasta fines de marzo, principios de abril, que es cuando termina la temporada de cruceros, más de 500 recaladas en lo que es el puerto de Ushuaia, de los cuales 2/3 de esos cruceros son los que van a la Antártida. Así que estamos hablando de cruceros de aproximadamente 300 packs, los cruceros que van a Antártida. Bien. El resto son los que se llaman los cruceros bioceánicos, son los cruceros los grandes, los monstruos, que dice hablamos más de 2.000 personas. Por eso, obviamente, es una actividad económica muy importante que genera mucho trabajo y mucho desarrollo, pero que obviamente también, en función a las oportunidades que hay en el contexto actual, requiere de una ampliación de todo lo que es la infraestructura estratégica de la provincia de Tierra del Fuego, y que al día de hoy hay un proyecto similar en la ciudad de Río Grande de construcción de un puerto como se llama onshore. Los puertos onshore son esos, sí, lo voy a decir de manera muy simplificada, ¿no? Los que son cavados sobre la tierra y que permiten las operaciones haciendo uso de la plea y la baja mar. Es decir, se opera cuando hay pleamar, se ingresa y se baja. Y ahí tendríamos ya, dentro de lo que es la parte argentina de la Isla Grande de Tierra del Fuego, 2 puertos con capacidades operativas absolutamente complementarias. Bien, ¿y cómo cayó en la provincia la intervención abrupta del Gobierno Nacional del Puerto de Ushuaia y sobre todo los argumentos con los cuales llevó adelante esa intervención, donde habla de desvío de fondos, habla de falta de mantenimiento, habla de que recibieron presuntas denuncias de gremios portuarios? ¿Por qué creen que el gobierno intervino como intervino, así en la madrugada, sorpresivamente? ¿Y qué objetivos persigue? No, yo creo que el objetivo está claro, y esto te escuchaba cuando presentabas la nota. No es un análisis, no es una inferencia, no es una conclusión, pero vos recordarás en el 2024, cuando llegó aquí a Ushuaia la general Richardson. La general Richardson era quien era el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y el gobernador decidió no recibirla por distintas cuestiones. Unos años atrás, justamente cuando iniciaba nuestra gestión en el gobierno provincial, recordarás que un tema que también tuvo mucha entidad, no solamente nacional, sino también internacional, se llevaron adelante ejercicios militares entre submarinos nucleares del Comando Sur y aviones asentados en nuestras Islas Malvinas. Posteriormente hubieron declaraciones de la general Richardson hablando de nuestros recursos naturales, es decir, que todo lo que era la riqueza de América Latina le pertenecía a los Estados Unidos. Y un tercer punto, un gobernador no tiene nada que ver con cuestiones de defensa. La defensa es algo que está delegado en el gobierno federal justamente por el carácter federal del país.
Entonces, cuando ante la negativa del gobierno provincial de recibir a la general Richardson por estas 3 cuestiones, Milei inmediatamente se toma un vuelo y llega a Ushuaia en un vuelo no previsto. Recordamos, sí. En el contexto de esa visita, mientras hablaba el presidente, decía, bueno, y acá se va a construir la base conjunta con los Estados Unidos. Entonces, él lo dijo, que esto uno pensaba que había sido un error, que había sido un desliz. Petri, en su función de ministro de Defensa, en su momento lo había desmentido, pero vemos cómo todas estas cuestiones se encolumnan en este sentido, en la posibilidad de decir, hoy lo que hizo el gobierno nacional es robarle un puerto al gobierno de la provincia. Claro. Es decir, hoy las decisiones estratégicas que vos tenías justamente en la importancia, creo que es uno de los activos más importantes y estratégicos que tiene la provincia de Tierra del Fuego en este contexto, estaba dado en el puerto, y que a su vez recordarás también, previo a lo que han sido las elecciones de diputados y senadores que se llevaron adelante 2 meses atrás, en ocasión de la reunión entre Trump y Milei, cuando le prestan estos $20.000 millones, la única condición estaba dada por el rol geopolítico de la República Argentina. Y cuando vos hablas de geopolítica de la República Argentina, más allá de que yo sea de estas latitudes, tener una provincia bicontinental, tener una provincia bioceánica, tener una provincia que te permite el control de uno de los nudos estratégicos más importantes del mundo, como es el Cabo de Hornos central, entonces uno ahí empieza a ver un montón de acciones que se han tomado desde ese entonces hasta hoy, que han hecho que la política exterior argentina no tenga nada más que ver con acompañar a los Estados Unidos en las decisiones que toma, sobre todo en un mundo que lamentablemente decidió suicidarse, abandonando lo que es el derecho internacional. Uno puede tomar distintas posturas respecto a lo que pasa en Venezuela, pero en Venezuela no se respetó la soberanía, se apeló al uso de la fuerza, se violó la Convención de Viena y demás, y muchas personas aquí salieron celebrándolo. Y una parte de la Argentina, una parte de Tierra del Fuego también es clave, que es el Departamento Antártida Argentina, estamos hablando de 900.000 kilómetros cuadrados, está apalancado o está de cierta manera, sí, apalancado si se quiere, por el derecho internacional, es decir, por el único acuerdo que hoy sobrevive, que es justamente ese acuerdo de 1959, que fue ratificado en el 61, por eso es muy grave lo que está pasando, está mucho más en juego que una intervención, está mucho más en juego que una pelea del barro político al cual estamos acostumbrados en Argentina. Esto por supuesto que es un ataque al federalismo, por supuesto que es un tema que excede a la provincia de Tierra del Fuego y que nosotros lo entendemos enmarcado en algo mucho más grande, que es estas nuevas dinámicas que se están dando en el mundo de hoy. Bien, sí, queda bastante claro. Ahora, ¿qué acciones va a tomar el gobierno, judiciales, y qué acciones van a tomar los sindicatos? ¿Qué posición tienen los gremios portuarios? ¿Cómo es el panorama de resistencia, digamos, a esta abrupta intervención con estos fines tan apátridas, digamos, por decirlo amablemente? Sí, totalmente de acuerdo. Lo primero que ha habido es una afectación a las personas que trabajan en el puerto, en las cuales a algunas se les ha impedido directamente el acceso. Se eliminó de distintos sitios web lo que era la programación, y acá hay acuerdos internacionales. A mí me ha tocado participar algunas veces de las distintas misiones en las cuales, para que vos tengas una idea, Gustavo, lo que tiene que ver con la actividad de cruceros, se acuerda con 3 o 4 años de antelación. Claro. Es decir, vos acá no estás hablando de improvisación, acá estás hablando de un gran trabajo técnico que se hacía. La primera intervención que llevó adelante el gobierno de la provincia fue ampliar más de 100 metros la capacidad operativa del puerto, y gracias a eso logramos establecer nuevos récords. Por eso sí, en función a tu pregunta, sí, la respuesta va a ser judicial. Las acciones van a estar centradas justamente en esa lógica de que no hay absolutamente ningún argumento para poder avanzar con esto, pero también acá obviamente el condimento político, por llamarlo de alguna manera, o la cuestión que se está jugando de fondo es mucho más grave y excede por completo quizás, insisto un poco por esto, a las dinámicas que lamentablemente estamos acostumbrados en la política nacional. ¿Y cuál es la reacción media, digamos, en la sociedad de Tierra del Fuego? ¿Tienen conciencia de esto? No, ¿Se lo ve como un tema administrativo? ¿Cómo se lo está viendo? No, tenés las dos cosas. Tenés un porcentaje de la población que, como pasa lamentablemente en la Argentina, lo ve en clave de grieta, lo ve en clave de oficialismo o oposición, pero la mayor parte de los actores de la provincia obviamente se oponen, y hablo independientemente de la mirada política, si están con el gobierno provincial o no. Los veteranos de guerra se han expresado en este sentido, porque no hay forma
de entenderlo como un intervencionismo que va contra el federalismo y que, a ver, lo decía su presidente, ¿no? Si era grave la situación que había, cómo sigue operando, cómo nos siguen eligiendo permanentemente. Hay declaraciones de capitanes de distintos cruceros elogiando la actividad y cómo se está llevando adelante el trabajo en Ushuaia. Es cierto que falta más infraestructura, pero sobre todo para aprovechar las oportunidades de cada vez mayor actividad antártica y cada vez mayor actividad bioceánica que va a haber. Eso es necesario hoy en la provincia de Tierra del Fuego, pero después en un puerto que estaba funcionando de manera correcta. Ahora, ¿hubo alguna auditoría, alguna, digamos, inspección previa en la cual el gobierno fundamente esto de la falta de mantenimiento, el desvío de fondos, bueno, los argumentos que utiliza para la intervención? Sí, no recuerdo específicamente la fecha, pero sí hubo una auditoría, pero inclusive no estaban mencionados ni los plazos y los temas eran temas perfectamente cuestionables, las observaciones que se estaban llevando adelante. Quizás por cuestiones más técnicas yo preferiría, y con todo gusto les daría el contacto del presidente del puerto, que fue la persona que estuvo encargada de esto, porque no me gustaría opinar sobre cuestiones técnicas que no las administro. Por ahí mi posición específica dentro de la provincia tiene que ver, obviamente, más allá de Malvinas y Antártida y toda la afectación que tienen en el ámbito internacional, aquellas cosas que están pasando hoy en Tierra del Fuego y que justamente creo que responden a estos nuevos vientos que están atravesando el mundo con cosas que eran impensadas, es decir, lo que está pasando hoy con Groenlandia, con Canadá, con Cuba, con México, con Colombia, lo que pasó con Venezuela, si son fenómenos. A ver, en Tierra del Fuego siempre estuvo en el discurso público, en el discurso político, la comprensión de que era un lugar con un valor estratégico clave, pero como se está viviendo hoy, nunca. Es decir, yo creo que realmente hoy es en el día a día como aquellas decisiones que se pueden tomar. Vos pensás esto también, que muchas veces es difícil entender que estás hablando de un gobierno provincial, que quizás las decisiones las cuales uno siempre le exige a la provincia, que tiene que ver con la salud, con la educación, con la seguridad, tengas que a su vez atravesarlo por lo que es la política internacional y que es lo que nos está pasando en este momento. Pero la provincia de Tierra del Fuego necesita crecer, la provincia de Tierra del Fuego necesita desarrollarse, y todo lo que está haciendo el gobierno nacional en Tierra del Fuego es contra Tierra del Fuego. Es vaciar también, ¿no? Porque además con el arancel cero hay un proceso... Eso iba exactamente, se está generando... O sea, es vaciar y ocupar con fuerza extranjera. Es exactamente, una de las cosas que está pasando hoy en Tierra del Fuego es un industricidio. Muchas veces se cuestiona el modelo de crecimiento que tiene Tierra del Fuego desde la economía, y es un modelo geopolítico, es decir, entender que la necesidad de tener una Tierra del Fuego pujante, creciente, con proyección hacia el Atlántico Sur, con proyección hacia la Antártida, tiene que ver estrictamente con la capacidad que vos puedas tener de espaldas para crecimiento y desarrollo. Muchas veces se nos dice que somos una provincia favorecida, somos una provincia que no tiene caminos. Si alguno de ustedes desease, no sé si han tenido oportunidad de estar aquí. Bueno, si quisiesen hacerlo por tierra, no hay camino, tienen que ingresar por Chile, tienen que cruzar el estrecho de Magallanes por Chile. Imagínense lo que fue la gestión de la pandemia para nosotros durante este tiempo, al ser una provincia que no está conectada por vía terrestre con el resto del país. Por eso realmente te duele. Hubo también una decisión del gobierno nacional. Existe acá lo que se había creado hace algunos años atrás, el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva. Es decir, que aquellas empresas que son beneficiarias justamente de estos beneficios fiscales tenían que aportar un coeficiente de esa producción justamente para poder apalancar otros nichos de crecimiento económico. El gobierno nacional cambió ese criterio para otorgarle una discrecionalidad a las empresas para que sea menos el aporte y de financiar aún más a lo que es el gobierno de la provincia. Por eso realmente la posibilidad de que esto sea un hecho inocente o aislado lo descartamos por completo, y entendemos que lamentablemente lo que está sucediendo hoy con lo que es el puerto, con lo que es la llegada de estos aviones, con distintas acciones, con lo que tiene que ver con el radar también que está instalado acá, que se ha dejado de hablar, pero que está pendiente hoy del gobierno nacional la decisión final de finiquitar lo que es esa iniciativa acá en Tierra del Fuego, son temas totalmente centrales dentro de lo que está pasando en el mundo. Claro. Facundo. Andrés, una consulta, Facundo, de este lado. Quería consultarte cuál había sido la reacción de otros mandatarios provinciales, de otros gobernadores, gobernadoras, en principio del peronismo, pero también del resto de las fuerzas, sobre todo entendiendo que esto excede a Tierra del Fuego y que
está fijando, digamos, un antecedente grave para cualquier provincia que tenga puerto o que tenga obviamente sus recursos. ¿Hubo acompañamiento, reacción? Sí, el gobernador ha recibido, te voy a ser honesto también, pero digamos, en este sentido quedó muy segmentado en la mirada que vos tengas del gobierno nacional. Me parece que no se terminó de dimensionar el hecho de el avasallamiento sobre el federalismo, que yo no hablo solamente de puertos, es decir, cualquier recurso provincial le quedó a discrecionalidad del gobierno nacional la decisión de avanzar en una intervención, con lo cual es algo que afecta a las 24 jurisdicciones del país, pero creo que no se ha, por lo menos, tomado dimensión de la acción que se llevó adelante aquí en nuestra provincia. Bueno, vamos a seguir entonces difundiendo el tema y tratando de que lo tomen todos los sectores del campo nacional y además todos los sectores que quieren nuestra querida Argentina. Un saludo muy grande, Andrés, gracias por esta primera exposición, digamos, y bueno, obviamente vamos a seguir atentamente el tema y ojalá Dios quiera tengamos pronto democráticamente otro gobierno que vuelva a recuperar bastiones centrales de nuestra soberanía. Muchísimas gracias a vos, Gustavo, a todo el equipo por el llamado. Sí, yo creo que es importante retomar la senda de nuestro camino soberano. Lo que está pasando con Malvinas también ameritaría otra charla entera de las decisiones, de las omisiones o cómo hemos perdido apoyo en el ámbito internacional. Pero sí, ojalá y las cosas se reencaucen y tengamos fe. Gracias, que tengas buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Muchas gracias. Hemos conversado con Andrés Dachari, él es secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar con la agenda del día. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Desde 2005, recuperando el aire. La radiográfica se construye pesito a pesito, voz a voz, paso a paso. Todos ponemos, todos. Hacela cortita. Faltan 40 lucas para levantar la torre. Compra tu bono llamando al 4116-2848 o venite, Avenida Patricios 1941. En 20 años no cambiamos, evolucionamos. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular. Muy bien, continuamos en nuestro episodio 35 de Laudatistas en una al menos calurosa Buenos Aires, no sé cómo estará el resto del país. Ya en breve vamos a dar paso a nuestro próximo tema, como siempre, igualmente les recordamos que para poder hacer el seguimiento e incluso acoplarse a nuestras actividades en todo el país, para conocer las novedades, las denuncias, los documentos, las actividades de nuestra organización de Ushuaia a La Quiaca de nuestra querida Alameda Federal, lo pueden consultar siempre en www.somosalameda.org.ar, en todas nuestras redes sociales también, y allí también pueden consultar
por supuesto, dónde conseguir en forma virtual el libro de nuestro compañero Gustavo Vera, La amistad no se negocia, correspondencia inédita entre el Papa Francisco y un militante de las periferias. Dicho esto, y agradeciendo como siempre a nuestra casa radial, radiográfica, a los compañeros de Perspectivas en sí, a los compañeros de FM 98.1 de Corrientes, que también se hacen eco de las notas de este programa, vamos a ir introduciendo la nota que sigue, que también es de actualidad, ¿no? Y un poco todo tiene que ver con todo, ¿no? Veíamos la intervención abrupta, digamos, del gobierno nacional sobre el puerto de Tierra del Fuego y estas intenciones aparentemente, donde no tenemos pruebas pero tampoco dudas, ¿no? De que tiene que ver con los acuerdos profundos de saqueo a los que el gobierno ha llegado con los Estados Unidos. En ese mismo sentido podríamos hacer la lectura de lo que está por pasar en esta retome de la agenda de sesiones extraordinarias en febrero y que tiene que ver con el intento del gobierno de modificar lo que llamamos la ley de glaciares, ¿no? De los presupuestos mínimos que tienen que ver con el cuidado ambiental de la zona glaciar y periglaciar y en este caso en riesgo los glaciares de alta montaña, ¿no? En las discusiones de diciembre han tenido en el Senado dictamen, es el proyecto impulsado por las mineras, por supuesto, y el gobierno, y pasarían a tratarse a partir de este 10 de febrero en las sesiones extraordinarias en el Senado. A partir de allí, obviamente, se han abierto toda una serie de voces, se han levantado, se empiezan a levantar y siguen gritando fuerte las voces desde el campo académico, desde los pueblos, desde las organizaciones que pelean por la defensa de la casa común, y después de haber, además, conseguido esta ley que costó un montón, que luego fue vetada, que se logró que la Corte Suprema la volviera a poner en vigencia, bueno, ahora nuevamente vienen con el intento de transformarla definitivamente. Para conversar sobre esta cuestión y también para que toda la audiencia y nosotros mismos podamos tener una comprensión profunda del tema, estamos en comunicación con Lucas Ruiz. Lucas es doctor en geología, investigador del CONICET y es experto justamente en glaciología, geología glaciar y geocriología. Y le damos la bienvenida a Laudatistas. Lucas, ¿andás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, con algún cuelgue capaz, pero va saliendo. Ok. Estoy por un lugar que mucho perdón. Dale, sí, estás ahí con un poquito de... No sé cuál es la palabra que se usa para este tipo de... Puede ser un poco de delay, un delay. poco congelado. Delay. A ver, ¿ahora? ¿Ahora me escuchan bien? Ahora aparentemente sí, Lucas. Bueno, bienvenido primero, gracias por estar con nosotros hoy. Antes de ir a lo específico, ¿no? de la modificación de la ley, a nosotros nos gustaría que toda la audiencia pueda entender de qué hablamos cuando hablamos de ambiente periglaciar, de qué estamos hablando, qué es lo que se ve afectado con esta cuestión. Bueno, por un lado, para entrar específicamente, la ley de glaciares, reconocemos en general la mayoría la conoce como la ley de glaciares, es la ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, con L, al final no con R. Muchas veces, creo que lo más directo y para la gente que lo conoce, es pensar que estamos hablando de lo que rodea los glaciares, por la palabra, por cómo suena la palabra, la etimología que se ha encontrado de perímetro de glaciar, pero en realidad el término se refiere a aquellos lugares donde hay hielo subterráneo y habla del ambiente periglacial, con L, un término que viene bastante antiguo en la literatura y que tiene diferentes definiciones dependiendo de, por ahí, el objeto de estudio o el lugar en el planeta, por así decirlo, donde estemos. En lo que es el ambiente de cordillera, ambientes de montaña, está principalmente relacionado con la presencia de hielo subterráneo cuando tenemos las condiciones de temperatura en subsuelo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos nosotros
temperaturas por debajo de 0 grados por más de 2 años en el subsuelo, podemos encontrar condiciones para las cuales se preserve el hielo. Perdón, justo que se ve mucho ruido. Sí, hay un poquito de intermitencia a veces, pero un poco se va entendiendo. Okay. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos estas condiciones térmicas, que decimos que estamos en suelos congelados, suelos permanentemente fríos, y existe hielo, ese hielo cumple el mismo rol que cumple el hielo de los glaciares, son una reserva de agua en estado sólido, y por lo tanto es que merecen ese rol de reserva estratégica de agua y de ser protegidos. En general, cuando están dadas las condiciones, ese hielo que está en el subsuelo funciona o se comporta, por así decir, como el hielo de los glaciares. Claro. Se puede deformar y fluir y generar lo que se conoce en la jerga como glaciares rocosos o glaciares de escombro, que son justamente los cuerpos que están identificados en el Inventario Nacional de Glaciares que tenemos hoy en el país. Sí. Es decir, que aunque ese hielo no se vea, es una reserva de agua trascendental. Es una, exactamente, el hielo no se ve, pero sí funcionando como una reserva de agua. Este hielo se formó hace cientos o a veces miles de años, y que por tanto, a medida que se vaya derritiendo, va a ir entregando agua. Pero sobre todo es una reserva de agua para las generaciones futuras. Claro, no tenemos que pensar que es algo que nosotros podemos disponer este año, por así decirlo, o cuando nosotros querramos, sino que tenemos que hacer que va a ser una reserva de agua a futuro. Entonces, solamente por ahí pensar en la utilidad, por así decirlo, práctica de estos glaciares, obviamente va a ser muy baja hoy en día, pero en el futuro, cuando necesitemos, es ahí donde vamos a poder aprovechar, por así decirlo, esa agua. Y Lucas, la ley vigente que protege justamente todo esto que vos estás describiendo, que es la que pretende modificar, ¿cuáles son las modificaciones que el gobierno planteó en su dictamen y cómo afecta esto justamente a este ambiente, no? Bueno, la ley define los glaciares del ambiente periglaciar como reservas de agua estratégicas y por lo tanto que merecen su protección. Y durante muchos años las que tuvo la ley fue hacia lo laxa que eran sus definiciones, a lo ambiguo que podría ser o lo extenso que podría ser el ambiente periglaciar según la definición de cuál. Entonces todos esperábamos que la modificación de la ley estuviera asociada principalmente a modificar el artículo 2, que es el artículo donde se define los glaciares y que es el ambiente periglaciar. Sin embargo, si entramos en detalle de esta ley que quiere modificar la ley de glaciares, o sea, obviamente todas las modificaciones de leyes tienen que tener una ley por detrás, y es lo que se trata, suponemos nosotros, los primeros días de febrero. No toca en absoluto el artículo 2. No intenta modificar, ni acomodar, ni siquiera cambiar la coma a ninguna de las definiciones que están en el artículo 2, pero lo que sí busca es que sean las autoridades que definan las provincias las que digan cuáles son los glaciares y qué ambiente periglaciar debe ser protegido y cuál. Entonces, no solo mi visión, sino la visión de muchos académicos y también de abogados y juristas que han analizado este intento de modificar la ley, lo que genera es un marco de ambigüedad increíble, en el cual puede dar una situación de que un mismo glaciar o una misma zona que parte, por ejemplo, límite entre una provincia y la otra, esté protegido para una provincia y para otra provincia no. Claro. Porque como va a depender de las provincias, de los organismos que designan las provincias, cuáles son los glaciares que sí o el ambiente que sí merece ser protegido y cuál no, podemos darnos con ese tipo de situaciones. Imagínense que
que hay, por ahí algo que no dijimos, pero que es importante resaltar, que va totalmente en contra con el espíritu de la ley, que es una ley de presupuestos mínimos, es una ley que fija el piso ambiental a partir del cual los glaciares y el ambiente periglaciar deben estar protegidos. Las leyes de presupuestos mínimos ambientales son leyes que justamente lo que buscan es que haya un consenso a nivel país, independientemente del país federal, y que cada país tenga cada provincia tenga su legislación y defina qué quiere hacer en su territorio. Hay cierto consenso de que, bueno, a nivel país tenemos que tener unas reglas claras y homogéneas. Entonces tenemos leyes de presupuesto mínimo para la ley de bosques, para la ley de glaciares, para el tratamiento de ciertos residuos. O sea, son cosas que no podemos decir, bueno, en San Juan se legisla de tal manera, en Mendoza de tal otra. No, tiene que estar igual en todos lados. Y esto también va en contra del espíritu de este tipo de leyes. Entonces, solo tenemos el riesgo, por así decirlo, de que algún glaciar o una zona que desperdicie, sino lo que estamos haciendo es ir en contra del espíritu de este tipo de leyes. De la ley en sí misma. Esto, por todo lo que vos comentás, primero, obviamente tira por tierra la excusa del gobierno respecto de que la ley es imprecisa, porque esto en realidad no precisa nada, ¿no? Le da como carta blanca a cada provincia para desarticular objetivamente los presupuestos mínimos. Y esto me hace pensar que si de aprobarse podría ser fácilmente judicializable, ¿verdad? Bueno, eso no me corresponde a mí contestar porque yo no soy abogado, soy glaciólogo, pero entiendo que sí, porque he escuchado en el debate de comisiones, ¿no? El debate de comisiones fue un debate por ahí no muy espectacular o no generó grande rebote mediático, por así decirlo, pero sí fue muy claro en las posturas y pudimos ver como gran parte de los juristas y ONGs que tuvieron la posibilidad de participar esto, ¿no? Que al ir en contra del espíritu de generar esta digamos, mayores incertidumbres incluso de lo que por ahí podemos decir se quejaban antes, por ejemplo, genera esta situación de claramente judicializable y cuestionable desde el punto de vista jurídico, este intento de cambiar el espíritu completamente de la ley, porque como decía, no intenta modificar el objeto, no intenta restringir desde las decisiones proteger y que no, sino que simplemente lo que busca es que sean las provincias las que digan, bueno, este glaciar sí me importa, o sea, estamos todos de acuerdo que eso es un glaciar, estamos todos de acuerdo que es un ambiente preglaciar, pero este sí me importa protegerlo y este no me importa protegerlo. Claro. Y eso puede cambiar incluso de gobierno a gobierno, porque hay que tener por ahí otro de los aspectos claves es que lo que se busca también es generar mayor seguridad jurídica. Y esto de los organismos que van a estar velando, van a estar diciendo qué glaciares sí, qué glaciares no, son organismos que se crean en un gobierno y se pueden tranquilamente cambiar, modificar, cerrar en el gobierno que viene. Lo hemos día a día cuando cambian los ejecutivos, como los ministerios pasan a ser secretarías, los subsecretarías, cómo dejan de financiar uno y empiezan a financiar otro. Y otra cuestión muy particular que estamos viendo en las provincias cordilleranas es que los organismos que están destinados a controlar ambientalmente a las mineras se están creando dentro de los mismos ministerios de minería. Entonces, incluso aquellas provincias que tienen ministerios de ambiente, la gestión ambiental de la parte de minería queda dentro de la órbita de minería, o como por ejemplo puede pasar en el caso de Mendoza, donde la cartera de ambiente y la cartera de energía se fusionaron, y entonces tenemos ministra de Energía y Ambiente, es la misma persona. Entonces, el organismo que está encargado de controlar, por decirlo, las cuestiones ambientales mineras, el organismo que está encargado de promover la industria minera, y eso obviamente genera una gran desconfianza, ¿no?, en la ciudadanía.
Claro. Lucas, te hago la última pregunta, apelo a tu capacidad de brevedad, pero para explicarle, nosotros, por ejemplo, estamos y vivimos en Buenos Aires, ¿no? Algo que en un principio está bastante alejado, ¿no?, de esa zona. Entonces, no sé si vos podés muy didáctica y brevemente explicarle a esos oyentes que quizá viven lejos, ¿no?, de estas zonas, ¿cómo nos afecta que, por ejemplo, no se respeten estos presupuestos mínimos y se afecten estos ambientes de altura, ¿no? Bien, lo podemos poner como con lo que pasa con un ambiente, conoce mucho la gente que vive en la ciudad, el riachuelo. Básicamente, si nosotros dejamos que contaminen el río, perdemos calidad de vida, perdemos la posibilidad de tener un ambiente sano, y eso genera todas las complicaciones que podemos que se pueden imaginar la gente que vive en Buenos Aires, aquellos que tienen que vivir cercanos al riachuelo con todas las enfermedades que están asociadas a esos lugares. Y sobre todo esto, la posibilidad o pérdida que tienen de acceder a un ambiente natural limpio y sano, con todas esas ventajas que tiene, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista de la temperatura que hay en esos lugares, la humedad, del esparcimiento, etcétera. En el caso de ambientes de alta montaña, por ahí no son ambientes muy fáciles de habitar, porque justamente son zonas muy frías, donde las condiciones climáticas son adversas por ahí para la vida, pero es ahí donde genera gran parte de los ríos que tenemos nosotros. Las riquezas hídricas de todo el país. Exacto. Entonces, por un lado son lugares donde cae la nieve, que nutre el 90% del agua de los ríos, pero también son los glaciares, que justamente permiten mitigar los efectos de la sequía. Estos años, últimas décadas, han tenido grandes sequías hidrológicas. Nuestros ríos han sufrido tanto, por así decirlo, debido a que los glaciares, al derretirse, entregan más agua. Y justamente al ir destruyendo los glaciares, o por ahí, para decirlo, con respecto al climático, al ir disminuyendo la masa de los glaciares, la capacidad de mitigar las sequías es cada menor, y si a eso le agregamos una que los destruye, es como que si fuéramos y en vez de cuidar nuestras reservas que tenemos, fuéramos y prendiéramos fuego el banco, claro, y después quisiéramos poder vivir y cuidar el dinero para el futuro. Clarísimo, clarísimo. Lucas, te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente te volveremos a llamar en otra ocasión, porque la verdad que ha sido muy, muy nutritiva esta entrevista para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, y creo que tenemos que tener en cuenta algo clave, que no está mal desarrollar nuestras economías, no está mal desarrollar la minería, pero el desarrollo de nuestra economía y el desarrollo de la minería tiene que hacer con el consenso de que primero está el cuidado ambiental, porque es lo que nos va a permitir tener una buena calidad de vida, independientemente de si ganamos mucha o poca plata con la minería. Si nosotros mantenemos nuestro ambiente natural lo más natural posible, va a tener una mayor calidad de vida que si no lo hacemos. Bárbaro. Lucas, muchas gracias, Nos contactamos. Hemos hablado con Lucas Ruiz, investigador del CONICET, doctor en geología. Bueno, bastante interesante la entrevista. Había algunos problemitas de señal, sí, pero intentaremos subsanarlo. Una pena los problemas de audio. Recuerdo que Quique hace algunas semanas en un programa contaba que justamente las modificaciones son las que hace varios años vienen pidiendo las megaminerías con la Barrick. Eso lo hace mucho más polémico, obviamente, este intento de modificación. Y por otro lado, también mencionar que algunas provincias, pese a que todavía la ley no fue tratada, ya avanzaron en este sentido, como es el caso de Mendoza, que además de la poblada que venimos siguiendo desde diciembre del año pasado, bueno, ya se publicó un protocolo que, digamos, de manera muy expresa permite que las empresas empiecen a operar básicamente en las zonas protegidas y conocidas, como decía recién Lucas, en las zonas periglaciares. Claro. Así que bueno, seguiremos obviamente este tema y esperaremos a ver también cuál es la reacción de los bloques opositores, si es que finalmente la ley la modificación puede salir.
Y bueno, finalmente un poco la idea del programa, de estos últimos minutos de Laudatistas, era trabajar y abordar en estos últimos minutos que tenemos los conflictos que estamos viendo en Estados Unidos, que vienen ya desde noviembre del año pasado, noviembre y diciembre, pero que se empezaron a hacer mucho más intensos, mucho más conflictivos, sobre todo a partir de enero, y en particular nos referimos al hecho que tuvo lugar hace poquito en Minnesota, hace pocos días, y que inicia, como veníamos diciendo, con esta política que tiene migratoria Estados Unidos a partir de la gestión de Donald Trump, que empieza con esta fuerza creada que es el ICE por sus siglas en inglés, pero que digamos cobró relevancia sobre todo internacional y llevó a la movilización a partir de dos muertes de ciudadanos norteamericanos. Por un lado, a principios de enero, René Nicole Good, esto fue a principios de enero, y por otro lado lo vimos las últimas horas, el sábado, un enfermero de 24 años, Alex Preti, y bueno, ahí comienza el conflicto, ¿no? Digamos, el gobierno de Trump, de hecho, contando una versión oficial de que son personas que estaban oponiéndose a un procedimiento legal de esta fuerza ICE, y por otro lado, bueno, decenas de videos y de usuarios, inclusive de videos que son analizados por medios, por multimedios, que, bueno, muestran que efectivamente no eran personas que estuviesen armadas, sino que estaban protestando. Pero para profundizar un poquito más el tema y aprovechando también el poco tiempo que nos queda, vamos a conversar en primer lugar con Gabriel Michi. No, estamos con Tomás Merani de PIA Global. Estamos con Gabriel Tomás, está teniendo problemas. Era el segundo que íbamos a entrevistar por este tema. Bueno, ahí ya lo vemos en pantalla. Gracias, Tomás Meroni, periodista de PIA Global, agencia compañera, a la que siempre recurrimos para profundizar y conocer un poco más, abordar este tipo de temas. ¿Nos estás escuchando, Tomás? Hola, ¿cómo va? Sí, los escucho muy bien. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, Gracias. Bien, Tomás. No, primero, como hacemos siempre para abordar estos temas que a veces son tan lejanos y que más allá de los videos y lo que podemos ver en redes sociales, comentar un poco cuál es la situación, digamos, de esta política migratoria, y si es que inició el gobierno de Trump, y si tiene alguna diferencia respecto de otras políticas migratorias, y fundamentalmente si esta fuerza ICE, por sus siglas en inglés, como decíamos, es de reciente creación o ya había tenido, digamos, algún antecedente con algún otro gobierno norteamericano. Bueno, son muy atinadas tus preguntas, me parece que sirven para entender lo que está pasando en Estados Unidos. Primero, como punto de partida, hay que comprender que Estados Unidos ahora mismo vive una suerte de enfrentamiento interno, un cruce, una guerra interna entre dos bloques de poder. A uno lo podemos denominar el bloque globalista, que podría agruparse entre sectores financieros, toda la cúpula de la alta tecnología, y después el sector continentalista, que sería el de Donald Trump, más vinculado a la productividad, al industrialismo y demás. Obviamente, esto en la teoría, después en la práctica se entremezclan, y quizás lo que esté pasando con el ICE en Estados Unidos es la última consecuencia o la expresión más acérrima de lo que pasa con este enfrentamiento. Vos recién preguntabas cuándo fue la fecha de creación del ICE. Bueno, ese del 2003 es una respuesta a lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, y me parece que forma parte de este nuevo paradigma y de este cambio de época que ocurre en Estados Unidos, marcado por justamente el declive a nivel mundial y, bueno, actitudes, políticas, acciones reaccionarias frente a ese declive. Pensemos siempre que la respuesta al declive, cuando no se puede generar consenso entre la propia población, ya ni siquiera entre los países, en el escenario internacional,
la respuesta cuando no se puede generar consenso es justamente la violencia. Me parece que la política del ICE, primero que nada, si bien se había creado en 2003, recién con Donald Trump en el 2025 obtiene esta envergadura con el que la conocemos hoy, tiene un presupuesto de $8.000 millones anuales, es una monstruosidad, pasó de 10.000 a 22.000 agentes migratorios con una campaña de reclutamiento feroz que hablaba de patriotas estadounidenses calificados, y con toda esta idea de una invasión migratoria que sostiene Donald Trump, que bien podría analizarse como una respuesta también a ese núcleo duro que alienta todas estas cuestiones. Pensemos que aunque a la mayoría de la población mundial, incluso dentro de Estados Unidos, genera rechazo a esta política, hay quienes lo festejan. Y también esta política va dirigida hacia ellos. Hay quienes lo festejan y me parece que sirve para mostrar políticas hacia ese sector de la población que ni siquiera recibe respuestas en lo económico, pese a que apoyen a el proyecto de Donald Trump. ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes, Gustavo habla. Te quería preguntar en función de lo que estás exponiendo. Primero, es la primera vez, digamos, que el ICE, este servicio de inmigración y aduana, se focaliza en los llamados estados santuario, o sea, estados donde hasta ahora había cierta pacto de convivencia en la cual no se perseguía a las personas por su calidad de migrantes. Esto se ha roto, y esta ruptura, ¿qué consecuencias puede tener en dinámica? Porque es violencia, tenés razón, pero es violencia y la búsqueda de un chivo expiatorio. Ahora es el migrante apuntado de alguna manera, no solamente en el sur de Estados Unidos, como fue bajo el primer gobierno de Trump, sino ya en el interior de los propios estados norteamericanos, y con un enfrentamiento incluso con las fuerzas civiles y hasta armadas, digamos, de los estados. Esta dinámica, ¿a dónde puede conducir? Así es, como bien decís, me parece que hay que entenderlo desde ese sentido. Se define un enemigo común, una otredad a la que combatir, en este caso los migrantes, también en su momento el narcotráfico, el terrorismo. Sí, claro. Estados Unidos suele establecer grandes polos, digamos, para identificar a toda una gran masa que ellos identifican como enemigos, y ahí entra de todo. Respecto a lo que vos decís, es cierto, las ciudades santuarios justamente son así porque por una derivación de las propias políticas de Estados Unidos. Pensemos que grandes ciudades de Estados Unidos se han llenado de, ni siquiera de migrantes, porque hay que poner también en cuestión este término, sino de refugiados y desplazados de América Latina por las mismas políticas que ha impulsado Estados Unidos a través del intervencionismo o de la injerencia. Entonces, tienden a rechazar justamente lo que ellos mismos generaron, más adentrándonos en la parte de los gobiernos locales, por ejemplo, el gobernador de Minnesota, que en este momento está rechazando lo que está pasando. Justamente son ciudades, son estados que intentan no cooperar con esta política que es federal. Pensémoslo acá como si fuera el gobierno nacional contra las provincias, y justamente esto lo que tiende es a profundizar este conflicto interno que tiene Estados Unidos. La intervención de, por ejemplo, Los Ángeles a mitad de año con la Guardia Nacional es un síntoma de esto. Hay un choque evidente que ya no solamente pasa a estar en los pasillos de la Casa Blanca, sino que se manifiesta con toda su fuerza y que se evidencia en la violencia y en, la destrucción completa del Estado de Derecho y de la división, obviamente, los problemas entre el gobierno federal, la Casa Blanca, y los gobiernos como el de Minnesota, que quizás expresan otras cuestiones que suelen justamente ser los estados ahora, demócratas. Tomás, te pregunto, ¿qué alcance tuvieron las manifestaciones, las huelgas convocadas en Minnesota?
¿Qué se está viendo por abajo, más allá del conflicto en la superestructura entre los gobiernos estaduales y el gobierno federal? Y más allá de los resultados adversos que tuvo Trump en las primeras elecciones estaduales que hubo, Nueva York y otros distritos, qué está pasando abajo, digamos, con la población norteamericana? ¿Está polarizada, está agrietada? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Cómo viene la película de la dinámica social? Hay una alta polarización. Yo creo que Trump también se apoya en una cuestión de que hay un sentimiento anti-inmigrante en la población estadounidense. Esto es una cuestión histórica, pero por ejemplo en 2025, según encuestas, este sentimiento pasó del 25 al 35. Entonces hay un sentimiento que también es generado obviamente por estas políticas de, bueno, es una invasión y demás, y se arman todas estas narrativas que tienden a discriminar a los inmigrantes. Aún así, me parece que las movilizaciones, si bien concentran a grandes núcleos de colectividades, sobre todo latinas, centroamericanas sobre todo, me parece que no terminan de aglutinarse en un proyecto que, digamos, ofrezca una alternativa. Es por eso que quizás terminan limitándose. Vemos una protesta, vemos un crecimiento de las protestas, incluso creo que hubo una huelga general hace poco en Minnesota, pero ello no termina de derivar en un proyecto alternativo. Digamos, no hay una confluencia, una construcción. Se estancan justamente en el rechazo, pero no hay otra construcción más amplia. Ahora, ¿esto no lo intentan capitalizar los demócratas y esto no terminaría teniendo incidencia en las próximas elecciones intermedias del 3 de noviembre y podrían llegar a cambiar la relación de fuerzas en el Congreso, más allá de lo que uno opine sobre los demócratas? Sí, bueno, hay un debate sobre si estas protestas pueden o no estar canalizadas por los demócratas. Capitalizadas, me parece que, claro. Sí. Me parece que hay una cuestión que Trump está siguiendo de reojo, como vos decís, las elecciones intermedias. Me parece que tiene chances de enfrentar un resultado adverso, justamente, como te decía, la violencia también forma parte de eso, de la imposibilidad de generar consenso en la población y sobre todo, bueno, el efecto contagio que se está generando a partir de estos sucesos en las principales ciudades de Estados Unidos. Pensemos que hubo casos en otras ciudades bastante grandes y que tienen su eco en lo nacional. Me parece que hay un rechazo cada vez más creciente de estas políticas de Donald Trump, pero también amparadas justamente en que, la respuesta económica hacia los sectores más duros, incluso a la clase media estadounidense, no llegó, sino que hubo un encarecimiento del costo de vida, mientras se aumenta el presupuesto para todas estas cuestiones. Claro. Y la última pregunta, Tomás. Dentro del campo de los opositores o dentro del campo de los que resisten el ajuste presupuestario de Trump, la falta de políticas de crecimiento que había prometido rápidamente, que no se están viendo tan claramente a la vista, los que resisten obviamente la persecución de migrantes, esto que trata de capitalizar el arco demócrata, ¿hacia qué tendencia más fuertemente se inclina? Porque por un lado vos tenés a Obama y Michelle Obama, que tratan de alguna manera abiertamente de ponerse a la cabeza superestructural de alguna manera de la resistencia a las políticas antimigratorias del ICE, y por otro lado tenés a Madani, que también se opone en Nueva York, pero desde un enfoque mucho más vinculado a la clase trabajadora, vinculado además a otras cuestiones concretas que tienen que ver con el alquiler, con el transporte, que tienen que ver con Palestina. Bueno, en fin, digo, un ala un poco más moderada o más globalista, si queremos, globalista, liberal, democrática, y un ala por ahí un poco más combativa, todo dentro del arco demócrata. ¿Cómo ves que la dinámica puede, según lo que estás viendo de los estados y los conflictos que están teniendo con Trump, por lo económico, por lo migratorio, cómo crees que la balanza se puede llegar a inclinar dentro de ese campo, ¿no? Bueno, yo creo que primero que nada hay que ver cómo salen los resultados
de las próximas elecciones. Eso en gran parte va a definir si el proyecto alternativo, suponiéndonos, está en un camino ascendente para poder volver al poder después de lo que fue la presidencia de Biden, o si justamente hay un retroceso y una avanzada justamente del trumpismo. Me parece que primero deberían resolver eso. Igualmente pensemos que el gobierno demócrata también ha tenido cuestiones con los migrantes, que no ha podido dar respuestas a la clase media norteamericana, justamente por ese fracaso, por ese malestar llegó Donald Trump al poder, y me parece que justamente hay un agotamiento de ciertos sectores de la política norteamericana. Vos recién mencionabas a Obama y demás, que no terminan de poder articularse en un proyecto, digamos, diferente. Al mismo tiempo mencionabas al gobernador de Nueva York. Yo creo que van a intentar combinar estos dos modos de llegar a la población. Me parece que justamente lo que viene ahora es un intento de réplica de lo que hizo este nuevo gobernante de Nueva York a nivel nacional, aunque bueno, justamente faltan confluir distintos sectores, digamos. Bien. Es algo que todavía está por entreverse, pero me parece que va bastante por ese sentido. Clarísimo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Tomás. Te agradecemos muchísimo por tu exposición, por el reportaje. Vamos a volver a contactarte porque seguramente estos acontecimientos van a ir creciendo. Y bueno, nos vamos despidiendo entonces de Laudatistas. Gracias, Tomás. Nos vemos nosotros el próximo lunes en Laudatistas de 13 a 14 horas por Radiográfica. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años sonando a Radiográfica. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte